no sea tan tedioso. ¿Sale? Ya ven mi pantalla, nada más lo pongo en presentación. Listo. Ya están viendo todos, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a empezar con la embriología del sistema cardiovascular. La embriología, aunque para muchos se nos hace un poquito tedioso y un poquito oneroso, realmente es de mucha importancia porque a raíz de ella suceden múltiples problemas, ¿no? Cuando ustedes empiezan a ver genética o epigenética, pues se dan cuenta que toda la problemática que viene a derivar en un sistema, pues tiene que ver con las diferentes fases en las que se va dando el desarrollo embriológico. No me voy a detener mucho en decirles esto. Ay, perdón. Es que quiero poner el puntero. Ya lo puse. Vamos a hacer solamente un resumen, no voy a hablar de cada fase porque pues obviamente sería todavía más fastidioso o más tedioso. Vamos a hablar que pues para llegar hasta donde queremos, que es el inicio o la formación del sistema cardiovascular, pues necesitamos contextualizarnos, necesitamos ponernos o situarnos en un sitio, ¿no? ¿A partir de dónde? Sabemos que la fecundación ocurre y se forma una célula diploide de 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Posteriormente pasa a la fase de segmentación, donde se van a formar 12 blastómeros o más para darle cavidad a la mórula. En la cavidad en la mórula hay un trofoblasto que incluye el embrioblasto y el blastocele, que originan estructuras extraembrionarias y la parte embrionaria de la placenta. Posteriormente ya viene la implantación y viene posteriormente la fase que nos ocupa, la gastrulación, donde se da la formación de las capas germinativas. Aquí es importante comentar que durante esta etapa se da un proceso de flexión y tubulación del embrión. Empieza a tubularse, a hacerse como un tubo y se empieza a segmentar el mesodermo, además de que empieza a favorecerse o aumentar el desarrollo del tubo neural. Durante este proceso, pues el embrión va a cambiar, ¿no? Va a ser ahora una estructura trilaminar, adoptando paulatinamente una forma más alargada en un sentido cefalocaudal, ¿no? Podemos ya ubicar parte de lo que es el céfalo, parte de lo que es la cola y vemos cómo se va plegando. Y aquí nos es importante porque es donde nosotros vamos a ver cómo se forman estas capas germinativas. El ectodermo, a nivel muy general, pues va a originar la epidermis, los sistemas nerviosos central y periféricos, los ojos, los oídos internos y las células de la cresta neural. El endodermo origina revestimientos epiteliales del sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, incluyendo las células glandulares de hígado y páncreas. Y el mesodermo pues va a dar lugar a la formación de músculo esquelético, células hemáticas, células de revestimiento de los vasos sanguíneos, músculo liso visceral, revestimientos serosos de todas las cavidades corporales, los conductos y los órganos de los sistemas reproductor y excretor, y la mayor parte del sistema cardiovascular, que es el que nos ocupa. Entonces, la capa... Mande. Ya no se ve bien la pantalla, ya solo se ve usted y en chiquito la pantalla. No, sí se ve. Es que tienes que cambiarle. Ya, ok. No, ya vi que yo le moví algo. Sí. Listo. Entonces, si nosotros preguntáramos, o si fuera una pregunta muy en general, ¿a partir de dónde se da la formación del sistema cardiovascular? Pues sería a partir del mesodermo. ¿Ok? Esta imagen me gusta ponérselas mucho porque si se fijan es toda la secuencia del desarrollo del sistema cardiovascular. Desde los precursores endodérmicos que son inducidos por el endodermo, ellos son los que dan la señal para que este mesodermo inicie a través de los diferentes genes la activación o la formación del sistema cardiovascular. Se van formando células, la placa cardiovascular, que es originada por múltiples células, que posteriormente van a dar origen al tubo cardíaco primitivo. Es importante señalar que toda la formación del sistema cardiovascular, igual que muchos otros sistemas, se va dando en forma secuenciada, paulatina, y muchos fenómenos se dan al mismo tiempo que otros.
Por eso vemos esta línea casi horizontal, donde dice que se empieza a formar el sistema de conducción a través de las células de Purkinje y el sistema de conducción portal. Todo lo que vemos aquí, factores tipo NK, BNP, GATA y todos esos numeritos que están aquí, son genes que involucran el desarrollo del sistema cardiovascular. Recuerden que nuestros genes están hechos para que inicien la formación de un sistema, la detengan o tal situación o tal estructura la generen de mayor crecimiento o mayor especialización. De ahí que a veces tengamos enfermedades que se dan por una proteína muy larga o por el contrario, una proteína muy corta. De ahí vienen las alteraciones genéticas. Por ejemplo, ahorita la que me viene mucho a la cabeza, y que seguramente ustedes ya la vieron, es una enfermedad que se llama Corea de Huntington. La Corea de Huntington viene de base genética y está en base a una alteración en una de las proteínas que es muy larga. No hubo un gen que le dijera, oye, ya no crezcas, porque si creces más vas a provocar alteraciones, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya lo vieron en algún momento de su sistema nervioso, ¿no? Puede aceptar a Alison. Ay, perdón, es que estoy en 2 dispositivos. Alison, ¿dónde estás? Denme chance. Listo. Si era Caballera Herrera, ya la acepté. Ya me pongo el teléfono aquí para ver quién ingresa. Bueno, espero ya no falte nadie. Entonces, estas son las diferentes secuencias, ¿no? Y miren, principales eventos en la morfogénesis cardíaca, ¿sí? Entonces, se forma a partir de las células que se van juntando, que se van confluyendo, se forma un tubo cardíaco primitivo. Posteriormente, ese tubo cardíaco primitivo va a sufrir una segmentación, ¿no? Se va a segmentar en cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces, va a partir a través de la aceptación auricular, pero al mismo tiempo se van a empezar a desarrollar las válvulas auriculoventriculares porque vamos a ver que en ese momento ya va a iniciar una circulación de sangre ya plenamente establecida, que antes sí se daba, pero pues obviamente pasaba por una aurícula única y un ventrículo único. Posteriormente de que se da esa segmentación, vamos a ver que se va a empezar a lateralizar. Y al lateralizarse va a dar la formación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, se van a segmentar. Y posteriormente esta lateralización de ese rizo o ese tubo endocárdico se va a empezar a rotar para acomodarse en su posición final. Esta rotación es sumamente importante porque si no se da, entonces empezaríamos a tener alteraciones cardíacas. Falta de rotación, lo que nos daría un situs inversus. Bueno, en este caso, como solo hablamos de corazón, nos daría formación o nos daría lugar a una dextrocardia. Al mismo tiempo que se va rotando y que se va formando o segmentando en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, se da la septación conotruncal. Se empiezan a separar estas estructuras, ¿sí? El tronco cono, para dar lugar a la formación de los grandes vasos. De ahí que se desarrolle el arco aórtico y el tronco de la pulmonar, por eso se llama controtruncal. Esa formación también es importante y pareciera como que se tuerce, que da un giro de 180 grados y si no se llegara a formar esta septación, pues entonces también nos daría paso a otra alteración que sería la malposición o malrotación de los grandes vasos. Empiezan a madurar las cámaras, siempre dirigidas por diversos genes, ¿sí? Para lograr el tamaño y la estructura adecuada de un corazón funcional. Entonces, este es un resumen de todo lo que se empieza a presentar o de todo lo que se da durante la formación del sistema cardiovascular. Ahorita lo vamos a ver paso a paso. Este es un cuadrito del mismo artículo, aquí está la referencia. Es un artículo no muy nuevo, es viejito, pero pues esto no ha cambiado. Y aquí igual nos va diciendo las etapas de los diferentes sucesos del desarrollo embrionario y cada una de los
cosas que van pasando por días, ¿no? Los días, de cuando se da el latido cardíaco, cuando empieza el foramen, cuando inicia la circulación, cómo se da la formación de la vena pulmonar, de la aorta, cómo se empiezan a segmentar, cómo se da la formación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, cómo se cierra, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, chicos. Listo, ya lo aceptamos. Entonces, es como se van dando, ¿sí? Los diferentes sucesos también es como un resumen, ¿no? Y pues vamos a entrar de lleno ya a lo que es, bueno, este es otro cuadrito también del mismo artículo y igual por semanas y por días va diciendo el número de somitas y la longitud que tiene el embrión y la secuencia de eventos, ¿no? Cómo se van formando cada una de las estructuras que ya conocemos del sistema cardiovascular y si lo pensamos, pues también es como un tipo de sistema cardiovascular. Bueno, importante tener ahí es a partir de ahí, sin conexión, pero estoy en el Ethernet del trabajo y ese generalmente no falla. Entonces es importante que tengamos estas dos definiciones, ¿sí? La vasculogénesis. ¿Qué es la vasculogénesis? Es la formación de nuevos vasos, ¿sí? De nuevos canales vasculares. Por diferenciación, ¿qué quiere decir esto? Que las células mesenquimales en forma inicial que derivan del mesodermo se van a convertir en angioblastos, se van a derivar, se van a diferenciar. Y estos angioblastos se van a ir uniendo, ¿sí? Se van a ir uniendo de tal manera que se van a ensamblar y van a formar, fíjense cómo está aquí, son islotes sanguíneos, aquí están, y se van a ir ensamblando hasta formar vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos. Entonces, la vasculogénesis es la formación de nuevos vasos a partir de células mesenquimales que por diferenciación pasan a angioblastos y así se van formando. Y la angiogénesis, estos ya están formados, ya se formaron, pues ahora se da la angiogénesis y va a ser formación de vasos sanguíneos a partir de los que ya existen. Esos dos definiciones es importante que las tengamos en cuenta porque a lo largo de lo que vayamos viendo vamos a ver que sí, este es el que inicia la vasculogénesis, pero en muchas ocasiones la que va terminando la formación de los vasos es la angiogénesis. Al final de la segunda semana, el embrión, este es nuestro pequeño embrión, esta es la parte cefálica, esta es la parte caudal, esto es todo donde está ubicado el cordón umbilical con sus diferentes estructuras y todo lo que vemos en rojito, ¿sí? Todo esto en rojito es la formación del sistema cardiovascular. Esta es la aorta dorsal, estas son las arterias intersegmentarias que se empiezan a formar y lo que vemos aquí es el tubo cardíaco, la formación del tubo cardíaco. Aquí empezamos a ver la formación desde el saco aórtico y cómo de ahí van a derivar las arterias de los arcos faringeos, que ahorita vamos a hablar de ellas. Esta imagen nos sirve o nos es de mucha utilidad para lo que comentábamos en relación a las arterias gonadales, cómo se empiezan a formar en la parte central y ya que se va estirando el embrión o que se va creciendo y que se va estirando, pues obviamente se van a ubicar a su extremo más caudal, por eso es que la longitud es más larga y no quiere decir que no se hayan respetado las leyes, sino que simplemente al inicio pues estaba más cerca. Entonces, tenemos que al final de la segunda semana el embrión se nutre por difusión. Entonces, pues ya le hace falta, ¿no? Ya le hace falta más nutrición, ya no es solamente, ya esa difusión de sangre que le llega a través de los lechos placentarios ya no es suficiente para que realice sus funciones como es adecuada. Entonces, al inicio de la tercera semana se inicia la vasculogénesis y angiogénesis y se da el primordio de la circulación uteroplacentaria. De tal manera que tenemos latidos cardíacos, ¿sí? Entre el 20 y el 23 día, el 23º día, ¿no? O 23º día. Más o menos a la mitad de la tercera semana empieza a darse estos procesos de angiogénesis y vasculogénesis, ¿sí? Ya contábamos o
comentábamos que la que primero se da es la vasculogénesis. Entonces, a partir del mesodermo esplácnico es que de aquí van a derivar las vísceras, se va a dar el primorio de corazón. Aquí, ¿sí? En este corte estamos viendo todo es lo que es la placa neural. Esta es la placa neural. Entonces, alrededor de ella empezamos a ver esto que está en color rojo, cómo se empiezan a formar los vasos sanguíneos, ¿sí? Todo esto es lo que vemos. Y en la parte central empezamos a ver un conglomerado de células que nos dan el primorio del corazón, el corazón plexiforme. Es importante hacer el reconocimiento de que se forman al lado de la placa neural y pues eso va en relación a lo que ya vimos de anatomía, ¿no? Cada paquete vascular pues va acompañado de una arteria, una vena o dos venas y un nervio. Entonces, pues por eso van tan de la mano, ¿no? Y de ahí también que todos los vasos estén ricamente inervados para poder desarrollar sus actividades de cambios del diámetro o de su luz para mejorar o para disminuir el flujo que le llegue a diferentes estructuras. Por eso es tan importante hacer mención de eso. De tal manera que se van a formar algo que se conoce como cordones angioblásticos. Primero, ¿qué es lo que se va a formar? Bueno, pues más o menos en el día 15 hay una inducción del endodermo que le dice al mesodermo que ya tiene que despertar y empezar a formar el primorio de corazón. Entonces, el mesodermo es placa neural, nos va a dar su placa cardiogénica más o menos por el día 18, que se ubica en forma craneal y lateral a la placa neural. Y vamos a ver que se empiezan a formar las bandas endoteliales, ¿sí? Las que veíamos anteriormente, estas son las bandas endoteliales, y se empiezan a juntar, se empiezan a confluir para formar un par de cordones, un par de tubitos que se conocen como cordones angioblásticos. Esos cordones angioblásticos van a ir creciendo, ¿sí? Hacia lo largo, pero también hacia lo ancho, y se van a formar, estos cordones van a dar lugar al paso de dos tubos cardíacos. Dos grandes tubos cardíacos que se van a ir uniendo por el centro, ¿sí? Se van a ir uniendo y van a dar lugar a la formación del tubo cardíaco. Es importante comentar que en el día 18 también se da una cavitación del mesodermo y el celoma intraembrionario empieza a formar las cavidades pericárdica, pleural y peritoneal. Y es importante que forme la pericárdica y la pleural, pues porque obviamente de ahí va a determinar en dónde se va a localizar el corazón y que esté cubierto por todas las capas que debe estar cubierto. Esta es una imagen, se ve un poquito borrosa, yo lo sé, pero así me la da el libro de donde la copié y que ahora con todo eso de lo de autor y demás, hay que cuidarnos mucho. Entonces, miren, esto que vemos aquí, pues son nuestros cordones, ¿sí? Son nuestros cordones angioblásticos, estos, ¿sí? De tal manera que si nosotros nos fijamos en la imagen, ya se empiezan a diferenciar. Por eso es importante que sepamos que la formación del sistema cardiovascular, igual que muchos sistemas, se van dando varias formaciones de varias sustancias o de varias cavidades al mismo tiempo, en forma secuencial. Entonces, aquí ya podemos ver que hay un epicardio, empezamos a ver que hay un miocardio, ¿sí? Que hay una gelatina cardíaca que se va a encargar de diferenciar el miocardio, como vamos a ver más adelante, y este que está cafecito es el endocardio. Vamos a ver también las diferentes estructuras que forman estos cordones cardíacos, que más adelante vamos a comentar cuáles son. Entonces, fíjense, aquí están los cordones, todavía no están unidos, simplemente se forman, ¿sí? Y al mismo tiempo también vemos pues toda la cavidad, ¿no? Toda la cavidad, cómo se empieza a diferenciar. Ya posteriormente vemos que esos cordones empiezan a ensancharse y empiezan a alargarse y se empiezan a fusionar por la parte central, ¿sí? Se empiezan a fusionar y posteriormente ya los vemos totalmente fusionados de tal manera que en el día 20 nos forman un tubo recto. Aquí alcanzamos a diferenciar algunas estructuras que son importantes para nosotros, como el bulbus cordis o el bulbo cardíaco, que está en la parte superior. Lo que emerge acá arribita son las arterias del primer arcofaringeo.
En la parte inferior vemos el ventrículo, más abajo vemos la aurícula primitiva y más abajo, ahorita lo vamos a ver los senos venosos. Aquí, pues ya vemos cómo se forma el canal neural, cómo ese tubo endocárdico, pues como que se empieza a plegar. ¿Sí se fijan? Ahorita no lo hemos visto del todo, hasta en esta imagen. Y aquí, pues nuevamente vemos el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. Entonces, si yo hiciera una pregunta, que cuáles son las estructuras en las cuales se segmenta el tubo endocárdico, pues aquí las tenemos: tronco arterioso, bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso. Yo siempre digo que parece un pollo esta imagen, ¿sí? Así como que son sus patitas y por acá andan sus alitas y está así todo plegado, ¿no? Total que este tubo cardíaco, al empezarse a ensanchar y al empezarse a crecer, pues también se empieza a plegar. Y se pliega de tal manera entre el día 21 y 28 que el ventrículo empieza a subirse, la aurícula empieza a subirse y el tronco arterioso también. Y parece que le dan una voltereta, como vamos a verlo más adelante. Aquí está el plegamiento completo, ¿sí? El plegamiento del corazón primitivo. Vemos cómo se va a curvar en dirección ventral, es decir, hacia adelante y caudal y a la derecha, ¿sí? Más o menos a los 21 días. Y esto es siguiendo un factor de transcripción que se conoce como HOMBOX-PITS2C. Es un factor genético que le dice, debes plegarte. Entonces empiezas a plegar en sentido ventral, ¿sí? Y caudal, y empezar a irse hacia atrás, lo que conocíamos como senos venosos, y aquí está en color azul. La aurícula como que también se sube hacia la parte superior, y el tronco arterioso ahí se queda acompañando del bulbo cardíaco. Aquí ya lo vemos segmentado, inclusive ya vemos la formación de las venas cavas, la diferenciación entre los ventrículos, las auriculillas y el tronco de la pulmonar con la aorta, ya lo vemos formado, porque recordemos que todo se va dando en forma secuencial, pero también en forma, es que no quiero decir al mismo tiempo, pero se da al mismo tiempo, hay una palabra para decirlo, pero ahorita no se me viene a la mente. Entonces se da, ¿mande? Yo pensé que me iban a decir la palabra. Bueno, entonces así es como se pliega. Si el corazón, en lugar de plegarse a la derecha, se plegara hacia la izquierda, entonces tendríamos la primera malformación de la que más adelante vamos a hablar, que es la dextrocardia, ¿sí? Dextrocardia es que solo el corazón solito cambia. Cuando es situs inversus, es que no solamente es el corazón, sino también el sistema digestivo, ¿sale? Ya vimos la formación de las capas. El miocardio se separa del endocardio gracias a la gelatina cardíaca. Esto de color rosita claro que vemos aquí es lo que va separando el endocardio del miocardio. Se empieza a dar un revestimiento de células de tipo endotelial, de células endoteliales que van a cubrir toda la parte interna del endocardio. Y el pericardio, ¿sí? O epicardio, el pericardio visceral epicardio, se va a formar gracias a la unión o la función de células mesoteliales. En la superficie externa del seno venoso se van a encontrar y se van a diseminar, van a empezarse a profundizar o aumentar su sitio de cobertura hacia lo que es el miocardio. El corazón se va alargando y se va encurvando hasta invaginarse. Invaginarse es meterse, está como que muy afuera y se empieza a invaginar hacia adentro, hacia lo que es la cavidad pericárdica para empezarse a proteger. ¿Qué sostiene ese corazón? ¿Qué lo sostiene? Pues es un corazón tubular suspendido por un mesocardio dorsal, ¿sí? Posteriormente vamos a ver que ese mesocardio dorsal, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Va a degenerar y se va a convertir posteriormente en el seno pericárdico transversal. Y a medida que el corazón se va alargando, se va incurvando y se va invaginando hacia la cavidad pericárdica, se va metiendo aún más. ¿Sale? ¿Cómo es la contracción en este momento?
¿sí? Porque hasta este momento, pues la sangre sigue una circulación, pero hasta este momento aún no tenemos un sistema de conducción preciso. Entonces, se empieza a dar una contracción inicial de tipo miogénico. ¿Qué quiere decir miogénico? Que los impulsos se pueden producir en el músculo o se inician en él. Yo sé que suena lo mismo, ¿sí? Finalmente se producen ahí o inician ahí, pero es la diferenciación que hace el libro, ¿no? Ya sea que inicien en el propio músculo o que se empiecen a producirse en un estímulo en específico más que la pura maduración del embrión. Entonces se empieza a dar el flujo de sangre con oleadas peristálticas que inician en el seno venoso, ¿sí? Aquí muy importante, ya se flexionó el corazón, ya rotó, de tal manera que el seno venoso, ya lo tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces se da un tipo de circulación de sangre tipo flujo-reflujo, es decir, avanza pero regresa, avanza y regresa, ¿sí? De tal manera que así va nutriendo cada una de las estructuras del corazón. Al final de la cuarta semana ya se da una contracción coordinada que permite un flujo unidireccional. Entonces la sangre va a llegar al seno venoso, del seno venoso va a pasar a la aurícula primitiva a través del canal AB, que aquí ya se formó y que ahorita vamos a ver cómo se forma, va a pasar al ventrículo primitivo, luego al bulbo cardíaco, ¿sí? Aquí se me perdió el 5, luego creo que me lo olvidé, luego va hacia el tronco arterioso y luego a los arcos faringeos, a las aortas dorsales, a todo el embrión, a la vesícula umbilical y luego a la placenta. Ese es el primordio de circulación, ¿sí? Que no es el que nos vamos a aprender. El que nos vamos a aprender va a ser más adelante. Entonces ahora empieza, ya vimos por fuera lo que está ocurriendo, ¿no? Cómo se plegó ese tubo endocárdico, pero ahora necesitamos ver cómo se forma el canal auriculoventricular. Y finalmente el canal auriculoventricular es el paso de la aurícula hacia el ventrículo. La división del canal auriculoventricular y los primorios de aurículas y los ventrículos y los tractos de salida se inicia a mediados de la cuarta semana y termina a finales de la octava semana, y son procesos simultáneos, esa era mi palabra, que son procesos simultáneos, ocurren al mismo tiempo. Entonces vamos a ver que al final de la cuarta semana, ¿sí? A nivel ventral y dorsal, vamos a ver el crecimiento de algo que se conoce como cojinetes endocárdicos. Y estos cojinetes endocárdicos, su crecimiento y su proliferación se va a dar a partir de la gelatina cardíaca. Entonces, estos cojinetes cardíacos van a empezar a crecer, ¿sí? Hacia el centro, ¿sí? Más o menos en la quinta semana van a ser invadidos por células mesenquimales que les van a permitir aproximarse y fusionarse. Y de tal manera que va a quedar aquí en el centro, como lo estamos viendo, y se va a ver formar un canal auriculoventricular derecho y un canal auriculoventricular izquierdo. En este momento, ¿sí? Los cojinetes van a actuar como válvulas, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver que estos cojinetes endocárdicos se van a fusionar con un tabique interventricular membranoso, como vamos a ver más adelante. Algo que es muy importante es pensar en la división de la aurícula primitiva. Hasta ahora teníamos solo una aurícula y vamos a ver cómo se empieza a dividir en aurícula izquierda y en aurícula derecha. ¿Qué es lo que pasa? Pues vamos a ver que se va a formar unas estructuras que conocemos como septum primum, posteriormente septum secundum, que se van a fusionar y que posteriormente se van a modificar para poder formar la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Pues a través de los cojinetes endocárdicos y también en el revestimiento endocárdico, vamos a ver una fina membrana que empieza a crecer en la parte superior, ¿sí? Y va a crecer hacia abajo, hacia lo que conocemos como cojinetes endocárdicos. Esta primera estructura que se forma y que tiene forma de semiluna, ¿sí?
es lo que se conoce como el septum primum. Entonces, si yo hiciera una pregunta, ¿dónde inicia la segmentación o la división de la aurícula primitiva? Pues con la formación del septum primum. Es la primera estructura que se forma y que va a ir creciendo hacia, o que se va a ir elongando hacia los cojinetes endocárdicos para dividir aurícula derecha de aurícula izquierda. Va a aparecer una apertura grande que se conoce como el foramen primum. Este foramen primum, como la flecha lo marca, permite la circulación de sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda. En este momento, la aurícula que tiene mayor presión es la aurícula derecha, por eso la sangre va de aquí hacia allá, hacia la aurícula izquierda. Entonces, pues vamos a ver que se da esa formación. Mientras el septum primum va creciendo, va elongándose, ¿sí? Y va a juntarse con los cojinetes endocárdicos para formar un tabique auricular primitivo, ¿sí? Pero en esa elongación, pues la sangre debe de seguir pasando, ¿sí? Y si este septum primum llega y tapa o oblitera totalmente, pues la sangre ya no va a poder fluir de aurícula derecha a aurícula izquierda. Entonces vamos a empezar a ver que en todo ese septum primum que creció y que se unió a los cojinetes endocárdicos, se empiezan a formar perforaciones para que la sangre siga fluyendo, ¿sí? Siga fluyendo, de tal manera que ese foramen primum que teníamos al principio va a desaparecer, ¿sí? El siguiente paso es que vamos a ver, miren aquí dice, el foramen primum se reduce y desaparece, como ya comentamos, pero antes de desaparecer serán esas perforaciones que van a coalescer, se van a ir juntando para dar la formación a lo que conocemos como el foramen secundum y que ahorita vamos a ver en lo que se va a convertir. Entonces, aquí, retomando, aquí vemos el septum primum, cómo va creciendo hacia los cojinetes endocárdicos, la primera apertura entre aurícula derecha y aurícula izquierda, que es el foramen primum, a lo largo de que se va elongando ese septum primum hasta juntarse con los cojinetes endocárdicos, como la sangre tiene que seguir fluyendo de aurícula derecha a aurícula izquierda, pues se van formando perforaciones que posteriormente se van a unir para dar lugar a la formación del foramen oval o agujero oval, pero que va a tener una estructura sumamente importante. Este septum primum, que está en color rosa un poco más fuerte, ¿sí? Y que se va formando hacia los cojinetes endocárdicos, ¿sí? Se va a formar el agujero oval con esas perforaciones que habíamos visto y que coalescieron, que se juntaron, ¿sí? Se va a formar el foramen oval o agujero oval para mantener el cortocircuito de derecha a izquierda, del paso de sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda. Vamos a ver que ese septum primum, pues así se mantiene, pero va a dejar en la parte inferior fusionados los cojinetes endocárdicos un extremo importante de este septum primum que va a funcionar como válvula, es más rígida, va a funcionar como válvula del agujero oval para seguir permitiendo el paso de sangre. Mientras tanto, vamos a ver que se empieza a formar lo que conocemos como el septum secundum. Al lado del vestigio o de la primera parte del septum primum, vemos que igual empiezan a crecer, a fusionarse gran cantidad de células, formando lo que conocemos como el septum secundum y que va a crecer otra vez hacia abajo, ¿sí? Hacia los cojinetes endocárdicos, ¿sí? Esta parte, pues ya vimos que coalesció, que se formó el agujero oval y que mantiene el paso de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Más o menos a los 3 meses de edad, las válvulas del agujero oval se van a fusionar con el septum secundum y van a formar la fosa oval. O sea, esto se va a formar, se va a unir con esto y por eso se ve esa depresión que vemos en la anatomía, en la cara interna de la aurícula derecha, que conocemos como fosa oval y que ya hablamos de ella en clases pasadas. ¿Por qué es importante que se crezcan así o que se dé la formación de esta manera?
Porque al momento del nacimiento, cuando aumente la presión en la aurícula izquierda y la sangre fluya de la izquierda hacia la derecha, se va a producir cierre de este agujero oval. ¿Y quién va a determinar ese cierre? Pues este vestigio de válvula que antes era el septum primum. Y como dijimos que es más rígida, la sangre termina de pasar y cuando quiere regresar ya no lo hace, entonces oblitera una con la otra, el septum primum con el septum secundum, y ya no puede pasar la sangre. En la imagen que viene se explica un poquito más. Aquí pues solamente está con líneas, ¿sí? Vemos que la aurícula derecha tiene una presión mayor antes del nacimiento, la aurícula izquierda tiene una presión menor, tenemos el septum secundum, tenemos lo que veíamos del septum primum que actúa como válvula y tenemos el agujero oval. ¿Qué sucede cuando nace el bebé? Cuando llora y aumenta la presión y cambia la circulación y ahora se aumenta la presión en la aurícula izquierda, pues vemos que esta la oblitera, cierra, ¿sí? ¿Se fijan? Cierra y ya no permite la sangre o el paso de sangre entre ambas aurículas. Eso es lo que sucede. ¿Se entendió? ¿O no me oyeron? ¿O son unos genios? Yo pienso lo segundo, espero que sí le hayan entendido. Si no, lo volvemos a explicar de manera que sea más tranquilo, pero esta imagen me gusta mucho porque habla perfecto, ¿no? Y deriva bien los cambios o comenta bien los cambios que se dan al nacimiento cuando se cierra. Cuando este septum primum que actuaba como válvula se cierra, es más fuerte y por eso ya no se permite el paso de sangre de un lado hacia otro. ¿Qué es lo que sucede si no se da esta formación? Si este septum primum fuera más pequeño o no llegara a coalescer los agujeros o fueran más los que coalescen y este agujero oval fuera aún más grande, pues nos daría lugar a la formación de una comunicación interauricular, comunicación entre aurículas. Que pues muchos dicen que ya no es tan frecuente, ahorita vamos a ver qué tan frecuentes son, pero que sí nos puede dar alteraciones, ¿sí? Sobre todo alteraciones en el crecimiento. Ahora vamos a ver cómo se da la segmentación del ventrículo primitivo, ¿sí? El ventrículo primitivo igual se empieza a segmentar, ¿sí? Más o menos en la 5ª semana. Vamos a ver que en la mitad entre ambos ventrículos, igual en la mitad de los cojinetes endocárdicos y viendo cómo se formaron los canales auriculoventricular derecho o izquierdo, fíjense, aquí se da perfectamente cómo se forma el septum primum, cómo está el septum secundum y cómo está el agujero oval. Y mientras estamos viendo que se están formando ya las estructuras venosas. Entonces, vamos a ver que a nivel de la cresta media, que es esto que estamos viendo aquí, se empieza a dar la formación del tabique interventricular. El tabique interventricular tiene dos porciones, la porción muscular y la porción profunda. El crecimiento de la cresta media, ¿sí? La proliferación de las células que se encuentran aquí y que van hacia arriba para fusionarse ahora con los cojinetes endocárdicos, todo esto forma el tabique interventricular de tipo muscular. Los cojinetes endocárdicos con ya la porción distal del tabique interventricular muscular nos forman la porción membranosa. La porción membranosa y la falta de fusión entre la parte muscular y la porción membranosa es lo que nos puede dar origen a las malformaciones de origen interventricular, las comunicaciones interventriculares. ¿Sí? Vamos a ver, pues que van a haber proliferación celular para empezar a dar crecimiento. Vean cómo ha ido creciendo este corazón. Va a haber proliferación de mioblastos para aumentar de tamaño las cavidades cardíacas. Y vamos a ver que en la 7ª semana se va a cerrar este agujero interventricular, ¿sí? Se van a unir la cresta vulvar derecha, izquierda y los cojinetes endocárdicos para fusionarse completamente y formar ese tabique. Si no se forma, ya dijimos a lo que va a dar lugar o lo que se va a formar en su lugar. Vamos a ver
que también esa parte membranosa, en la parte superior, ¿sí? Se va a empezar a unir con lo que conocemos como el tabique aórtico pulmonar. Si se llama tabique aórtico pulmonar es porque también se va a segmentar en un vaso aórtico y en un vaso pulmonar, que van a emerger uno del ventrículo izquierdo y uno del ventrículo derecho. Pero ese tabique aórtico pulmonar también necesita fusionarse con la parte membranosa del tabique interventricular para separar claramente lo que le toca a cada quien. Vamos a ver que en ese tiempo, cuando esto se empieza a formar, y ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento, es más o menos en la 5ª semana. Y en ese tiempo también vamos a ver que se empiezan a formar trabéculas carnosas en las paredes del endocardio, ¿sí? Y pues, ¿quién favorecerá ese movimiento o esa formación? ¿Quién da lugar a la formación de las playas? ¿Quién hace que se formen las playas y que sea una arena finita o que sea una arena más gruesa, como piedras o incluso como rocas? ¿Quién hace que se formen las playas? oleaje. ¿Mande? El oleaje. El oleaje, exactamente. Entonces, ¿quién es quien hace que se formen todas estas cavitaciones en las paredes del corazón? Pues aquí no es oleaje, ¿verdad? Aquí no hay agua. ¿Quién es la que lo permite? Pues el flujo de la sangre. Exactamente, el flujo de la sangre, que ya también tiene influencia genética, viene determinando cómo se van a ir formando todos esos músculos papilares, esas cavitaciones que ya vimos que hay de primero, segundo y tercer orden, y cómo se van informando inclusive las cuerdas tendinosas que van a ir hacia las valvas. Fíjense aquí cómo ya se empiezan a formar, ahorita vamos a ver cómo se forman, de las válvulas tricúspide y de la válvula mitral. De tal manera que dice que también a la 5ª semana se empieza a formar ya lo que vemos o que conocemos como el precursor del sistema de conducción, pero antes veíamos que solamente era como un carácter miógeno, ¿no? Como que nadie determinaba ese impulso, simplemente se daba y la sangre fluía y refluía. Bueno, pues aquí ya podemos evidenciar las estructuras, ya podemos evidenciar al nodo sinoauricular, al nodo auriculoventricular y a las auriculoventricular o las redes de Purkinje, ¿no? De tal manera que sí, el sistema de conducción empieza a la 5ª semana y más o menos por la 7ª semana ya está todo formado, ¿sí? Completamente formado todo nuestro sistema de conducción, igual que nuestras cuerdas tendinosas. ¿Qué pasa con la división que ya estábamos viendo del tabique interventricular? Pues aquí vemos la cresta, ¿sí? Cómo va creciendo, cómo se va elongando hacia tratar de fusionarse con la cresta vulvar y con los cojinetes endocárdicos, pero también vemos que el bulbo cardíaco que estaba acá arriba y parte del ventrículo derecho se van a empezar a fusionar para dar origen a lo que conocemos como cono arterioso. Y ese cono arterioso nos va a dar el tronco pulmonar, pero también nos va a dar parte del vestíbulo aórtico, o sea, nos va a dar lugar a la formación de los dos vasos más importantes, tanto de la aorta como de la pulmonar. Entonces vemos que esto se empieza a fusionar, pero también vamos a ver que estos dos vasos que formaban un vaso único se empiezan a segmentar y empiezan a formar un tabique que los separa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en la 5ª semana hay proliferación de células mesenquimales que van a dar lugar a crestas vulvares y truncales, ¿sí? En la parte interna, obviamente, ahorita lo vamos a ver. Aquí vemos cómo está dividido el ventrículo, cómo ya se está formando el tabique interventricular, el bulbo cardíaco, el tronco arterioso que se van a unir y van a dar lugar a la formación del cono arterioso. Aquí ya alcanzamos a ver a las arterias de los arcos faringeos porque dijimos que la formación es simultánea. Y aquí vemos en la parte interna cómo esta cresta troncal empiezan a crecer, empiezan a proliferar. Si las quitamos, era un orificio único, solo era un tubo del cual van a derivar los dos vasos principales. Pues vamos a ver que estas crestas vulvares, bueno, crestas troncales van a empezar a crecer y también crecen las crestas vulvares para formar un tabique.
un tabique que aquí ya se formó. Miren, crestas vulvares en la parte inferior y crestas troncales en la parte superior. De tal manera que forman un tabique. Pero ese tabique tiene que girar, tiene que hacer una rotación de 180 grados para que se coloque en su posición final. De tal manera que vemos que en el tabique aórtico pulmonar, y una vez que se fusionó esas crestas y que dieron lugar a la formación de ese tabique, ¿sí? Pues ahora viene la rotación. Aquí tenemos el tronco de la pulmonar atrás, la aorta por delante, rotan. La aorta pasa ahora al lado derecho, el tronco de la pulmonar al lado izquierdo, y vuelven a rotar para que ascienda a 180 grados, de tal manera que ahora tenemos como se ubican en su posición final el tronco pulmonar y detrás la aorta, emergiendo cada una de su ventrículo respectivo. Y aquí lo vemos, ¿sí? Vean cómo es el giro que veíamos hace un momento de 180 grados, un tabique aórtico pulmonar que va a dividir el bulbo cardíaco y el tronco arterioso en dos canales arteriales, el aórtico y el pulmonar. El bulbo cardíaco queda incorporado a las paredes de los ventrículos definitivos. En el ventrículo derecho, el bulbo cardíaco representa el cono arterioso o el infundíbulo, que ya decíamos que será la cámara de entrada del ventrículo derecho, ¿sí? Y va a dar origen al tronco de la pulmonar, y en el ventrículo izquierdo el bulbo cardíaco que forma las paredes del vestíbulo aórtico, ¿sí? Y así es como lo vemos. Si esta rotación no se da y se queda como lo veíamos anteriormente, pues tendríamos a una aorta que está saliendo de un ventrículo derecho y a una pulmonar que sale del ventrículo izquierdo. Imagínense cómo estará ese paciente recién nacido con una presión súper grande, enorme, y un flujo de sangre mayor que vaya hacia el sistema pulmonar. ¿Qué creen que le va a pasar? Pues evidentemente va a haber un daño importante, ¿no? Y por el contrario, ¿cómo se llama? Un vaso pulmonar, una arteria pulmonar que va a llevar una menor cantidad de sangre hacia todo el sistema, pues entonces ya no se va a dar una de las principales tareas del sistema cardiovascular, que es lograr la perfusión. Va a llevar mucha sangre con mucha presión hacia los pulmones, causando ruptura, causando edema, causando lesiones importantes, y va a causar un flujo insuficiente hacia la circulación izquierda o hacia la circulación sistémica. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, doctora. Bueno. Tengo otras mezclas, pero no sé si se los vi. Ah, sí, ya los había visto. Bueno, entonces, y obviamente si esto no se da, pues tendríamos la transposición de los grandes vasos, y también es un problema genético importante. ¿Qué pasa cuando se da la finalización del tronco arterioso? Cuando ya finaliza, pues ahora se tienen que empezar a formar las válvulas, ¿sí? Y como vamos a ver, ¿sí? Acá más adelante, vamos a ver que se empiezan a formar crestas, igual, elongaciones o proliferaciones de tejido subendocárdico. En el caso de las válvulas semilunares o sigmoideas, se van a empezar a formar, pues, varias protrusiones, ¿no? Cresta vulvar derecha, la cresta vulvar izquierda, la protrusión valvular ventral y la protrusión valvular dorsal. En cada una de ellas lo vemos, pero esto se va a empezar a formar de tal manera que se van a ir reconfigurando. Estas crestitas van a dar lugar a lo que conocemos como las válvulas, ¿no? Las sigmoideas, que dijimos que tienen una forma de nido de golondrina o como bolsitas. Entonces aquí vemos cómo van protruyendo y cómo a nivel central se van reconfigurando. ¿Quién hace esta reconfiguración? Pues también la sangre que va, y gracias pues obviamente a cuestiones genéticas que le permiten al tejido
diferenciarse de esta manera y permitir que la sangre fluya de esa manera, ¿no? Para ir reconfigurándolas hasta que dan el aspecto de bolsita, como lo vemos así, y hasta su estado final, ¿no? Como lo vemos que se van formando y posteriormente ya se forman los nódulos de Morgani y los nódulos de Arancio para permitir el cierre hermético de la válvula. Es así como se va dando la formación del desarrollo de las válvulas cardíacas. Con las válvulas aurículo-ventriculares pasa algo similar. También hay proliferación de tejido. Fíjense, aquí es un conducto común. Se van dando almohadillas laterales, ¿sí? Almohadillas inferiores, almohadillas superiores, hasta ir uniéndose y formar el canal aurículo-ventricular que ya habíamos visto. Y posteriormente, pues ya se une, ¿no? A toda esa cavitación que habíamos visto anteriormente y a las proliferaciones y a la formación de cuerdas tendinosas que se van uniendo a cada una de las válvulas. Finalmente, la formación es similar, tanto de válvulas semilunares como válvulas auriculoventriculares. Dijimos que todo va ocurriendo de manera simultánea. No es que se forme una cosa primero y otra después. No, todo va ocurriendo en forma simultánea. Entonces vamos a ver que se van a empezar lo que conocemos como los arcos faringeos, ¿sí? Los arcos faringeos, pues vamos a ver que son estructuras que se van formando, ¿sí? A partir del saco aórtico. Ajá. El saco aórtico, aquí lo tenemos, ¿sí? Este es el saco aórtico. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se van formando las arterias de los arcos faringeos. ¿Qué será? ¿Vasculogénesis o angiogénesis? Angiogénesis. Eso, muy bien, por angiogénesis porque se forman a partir de los vasos que ya están formados. Y vamos a ver que también se empieza a formar en la porción caudal lo que se conoce como las aortas dorsales. En un inicio son dos, posteriormente se van a fusionar para formar una única, que es la que se ubica del lado izquierdo, ¿sí? Posteriormente vamos a ver que los segmentos restantes de esa aurícula que quedaron, de esa aorta que quedaron del lado derecho van a ir involucionando y el izquierdo es el que va a dar lugar a la formación de la aorta primitiva, que va a quedar como un vaso único. Al mismo tiempo, estas que vemos aquí, vamos viendo las intersegmentarias que ya vimos en todo lo que hablaron de sistema vascular. A nivel de cuello, pues va a dar las arterias vertebrales. A nivel de porción torácica, va a dar las intercostales, posteriormente las lumbares. Y algo importante, pues vamos a ver que se forman 30 ramas de arterias intersegmentarias y que los arcos, ¿sí? Que las arterias de los arcos faringeos, pues vamos a ver que no están todas al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver cómo se van formando. Antes de pasar para allá, pues tenemos el sistema de drenaje. El sistema de drenaje, pues las arterias vitelinas, esto ya ustedes hablaron un poquito, comentaron algo cuando vimos el drenaje y la irrigación del intestino, pues reflejando esto, aquello que vimos, es un reflejo de esto que estamos viendo ahora, ¿no? El tronco arterial ilíaco va a ir a drenar el intestino primitivo anterior, la arteria mesentérica anterior va a drenar el intestino primitivo medio y la arteria mesentérica inferior, el intestino primitivo posterior. Tenemos las arterias umbilicales, la parte proximal va a dar lugar a las arterias ilíacas internas que posteriormente se van a convertir en arterias vesicales superiores. Las partes distales van a obliterar, de estas arterias umbilicales van a obliterar, se van a cerrar y van a dar lugar a los ligamentos umbilicales mediales. Esto es importante, no todas derivan en arterias, algunas pueden convertirse en ligamentos. En la cuarta semana se ejerce esta acción del drenaje de las venas vitelinas, que cada una va a dar lugar a formación a diferentes estructuras. Por ejemplo, las venas vitelinas van a drenar el conducto onfalomesentérico al salemprión y van a dar lugar a la vena vitelina. La vena vitelina izquierda va a sufrir un retroceso, va a involucionar. La vena vitelina derecha va a formar el sistema porta y parte de la vena cava inferior.
Las venas umbilicales que van a discurrir, van a caminar o van a ir en trayectoria al lado del hígado. A medida que se desarrolla, van a ir perdiendo la conexión con el corazón. La vena umbilical derecha y parte izquierda van a degenerar en la 7ª semana. La vena umbilical izquierda se va a convertir en vena umbilical. Y el hígado se forma una derivación venosa que se llama conducto venoso. Tanto la vena umbilical y el conducto venoso son sumamente importantes para la circulación fetal. ¿Sí? La vena umbilical lleva sangre oxigenada de la placenta al embrión, mientras que el conducto venoso conecta la vesícula umbilical con la vena cava inferior, evitando el paso por el sinusoides hepáticos y que se dé el cortocircuito, porque recordemos que en ese momento pues el hígado todavía no puede ser funcional, ¿sí? Entonces este conducto venoso lo que favorece es que se evite el paso de sangre por el hígado, y ahorita lo vamos a retomar en la circulación fetal. Las venas cardinales son el sistema de drenaje principal, ¿sí? Aquí están cada una de las estructuras a las cuales van a dar origen. En la 8ª semana se anastomosan la vena cardinal anterior y posterior, y de ahí van a ser la vena brachiocefálica izquierda. La vena cardinal anterior y vena cardinal común derecha forman la vena cava superior. La vena cardinal posterior funciona como un mesonefros para favorecer el drenaje del riñón. Posteriormente desaparecen y sus vestigios van a formar la raíz de la vena ácigos y venas ilíacas comunes. Las venas subcardinales que se forman posteriormente originan la vena renal izquierda, las venas suprarrenales, las venas gonadales y la parte inferior de la vena cava inferior. La vena supracardinal izquierda degenera y la vena supracardinal derecha se convierte en la parte inferior de la vena cava inferior, junto con lo que ya habíamos visto anteriormente. Aquí vemos los diferentes segmentos, ¿sí? Y cómo se van a obliterar o cómo se van a fusionar o a qué van a dar origen. Los cambios en el seno venoso, pues los más representativos y más importantes es el cuerno derecho. ¿Sí se acuerdan del seno venoso, verdad? O ya no. No me acuerdo qué era eso. Son las patitas del pollito, esto que vemos acá abajo, ¿sí? Esto es el seno venoso, ¿sí? Las patitas del pollito, ¿sale? Todo eso va a dar lugar a la formación del cuerno derecho. Va a ir sufriendo un aumento progresivo tanto de tamaño y longitud, y se va a unir para fusionar o para formar la aurícula derecha, ¿sí? Y parte de la vena brachiocefálica izquierda en la aurícula derecha. Por eso las aurículas son lisas y no tienen tanta estructura trabeculada. El cuerno izquierdo se va a convertir en el seno coronario, y la vena pulmonar primitiva se va a incorporar a la aurícula izquierda, y posteriormente van a dar origen a las 4 venas pulmonares. Aquí está ya el desarrollo del sistema de conducción. La aurícula en un inicio actúa como un marcapasos temporal del corazón. Posteriormente el seno venoso asume esa función. A la 5ª semana, como habíamos dicho, se origina el nodo sinoauricular, ¿sí? Que se origina en la parte derecha del seno venoso. Acá está arriba, ¿sí? Y las células procedentes de la región auriculoventricular van a formar el nodo auriculoventricular por encima de los cojines endocárdicos. Posteriormente, las fibras del haz auriculoventricular que van desde la aurícula hasta el ventrículo se van a ir separando en rama derecha y rama izquierda. Y para la 7ª semana vamos a tener un sistema de conducción plenamente bien desarrollado. A las 20 semanas se dice que el sistema de conducción ya llega a toda la parte subendocárdica, ¿sí? Como vimos inicialmente, ¿no? Cuando decíamos que la despolarización cardíaca se da de subendocardio a subepicardio. Y algo muy importante es que a raíz de que se empiezan a formar las 4 cavidades, va creciendo bandas de tejido conjuntivo desde el epicardio, separando cada una de las estructuras.
para formar lo que conocemos como el esqueleto fibroso del corazón. Y esto es muy importante porque de alguna manera este esqueleto fibroso sirve como aislante del conducto, del sistema de conducción, aislante de ese impulso que se dé en el nodo sinoauricular para que pueda permitir la despolarización de aurículas y posteriormente la despolarización de ventrículos. Si esto no ocurriera, si no se formara ese esqueleto fibroso del corazón, pues tendríamos a este corazón que latería sin ton ni son, ¿no? Y no llevaría la sangre de una cámara a otra para poder regular el paso hacia el sistema pulmonar y el sistema, valga la redundancia, a toda la circulación general, a la circulación izquierda del corazón. Los arcos aórticos, bueno, como dije, no todos están al mismo tiempo. Generalmente cuando se forma el sexto ya han desaparecido el primero o el segundo. Más o menos se forman siguiendo una distribución segmentaria, ¿sí? A partir del saco aórtico se convierten en sacos aórticos y terminan en la aorta dorsal derecha e izquierda como vaso único. Y se empiezan a dar esta formación de arcos. Aquí es importante recordar que hay migración de las células de la cresta neural para poder inervar en forma adecuada cada una de las arterias de estos arcos. La formación se va en secuencia cráneo-caudal, ¿sí? Siempre empiezan arriba y van en secuencia hacia abajo. Ya dijimos que no están todos presentes a la vez. Más o menos en el día séptimo se forma el primer arco, que va a ir desapareciendo para dar lugar a la arteria maxilar. El segundo arco va a dar lugar a la formación de la arteria hioidea y estapedia. El tercer arco es un arco grande y va a dar lugar a la formación de la carótida común y a la primera parte de la carótida interna y carótida externa. El cuarto arco, ¿sí? Da lugar o formación a una parte de la aorta y parte del lado derecho de la subclavia derecha. El quinto arco, para muchos autores dicen que no se forma o que desaparece. La realidad es que se dice que el 50% de las arterias que se pueden diferenciar de este arco, generalmente son arterias rudimentarias, arterias muy lábiles, muy simples, que tarde o temprano van a degenerar, ¿sí? Sin dejar ningún tipo de derivado. Mientras que el otro 50% generalmente no se desarrolla, ¿sí? No se alcanza a desarrollar. Por eso es que el quinto arco se dice que como está o que no está, o que si está no sirve para gran cosa. Y el sexto arco va a dar lugar a la arteria pulmonar primitiva. Los arcos se van a continuar con el tronco de la pulmonar. Eso es todo lo que más o menos deben de saber en relación a arterias y sus orígenes embrionarios y a las arterias venosas. Preguntar y poner todas las estructuras, pues igual que comentábamos con arterias, con sistema arterial y sistema venoso, ¿no? Sería demasiado, sería muchísimo y no vale la pena que se lo aprendan más que algunas cosas importantes que son las que están en esta presentación. Entonces, vamos a ver ahora cómo es la circulación fetal, ¿sí? ¿Cómo es que se da? Pues obviamente lo rojito nos dice que es sangre que está ricamente o con alto contenido de oxígeno. Lo que está en azul, pues nos dice que no tiene gran cantidad de oxígeno, al contrario, que tiene poca cantidad. Y lo que está en un rosa morado, ¿sí? Que es lo que están viendo aquí, es lo que tiene un contenido medio de oxígeno. A eso se deben los cortocircuitos, ¿sí? A eso se refiere la mezcla de sangre. Vamos a ver que la placenta, y lo mismo está en la imagen, se los puse así como ustedes lo ponen en arterias y venas, en dos, para que se entienda mejor. Vamos a ver que la sangre sale de la placenta, ¿sí? Aquí está saliendo de la placenta. ¿Sale? Va hacia la vena umbilical. Esta que tenemos aquí es la vena umbilical. De aquí
se va a ir al conducto venoso, ¿sí? El conducto venoso, que es este, es el que está evitando que pase sangre por todos los sinusoides hepáticos, porque sabemos que en ese momento el hígado no está trabajando, el bebé no come, por lo tanto no requiere, no necesita usar todas las funciones metabólicas que tiene el hígado. Entonces la sangre se deriva hacia el conducto venoso. Y aquí del conducto venoso ya va a llegar a la vena cava inferior, que es la que tenemos aquí. Aunque aquí no la muestra en rojito con alto contenido en oxígeno, pues sabemos que se puede mezclar, ¿no? Porque esta es sangre que tiene poco contenido de oxígeno, entonces se mezcla con esa y por eso va de color moradito como lo vemos aquí. De ahí va a llegar a la aurícula derecha. Aquí llega a la aurícula derecha, ¿sí? De aquí pasa hacia el ventrículo derecho, también está mezclada. Y del ventrículo derecho va a pasar hacia el tronco de la pulmonar a abastecer o a dar flujo hacia los pulmones, pero también tiene parcial cantidad de oxígeno porque los pulmones en ese momento no se encuentran funcionando. De ahí retorna, de los pulmones retorna por las venas pulmonares, ¿sí? Que están acá, con poca cantidad de oxígeno y regresan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, algo muy importante, aquí hay un paso de sangre gracias al agujero oval, ¿sí? De aurícula derecha a aurícula izquierda, por eso se mezcla la sangre, por eso hay un cortocircuito. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa hacia la aorta para irse a la circulación sistémica. Como esta aorta recoge la sangre de todos, como esta aorta recoge sangre de otros segmentos del cuerpo, pues por eso va con cantidad media de oxígeno. Va hacia la circulación sistémica y luego va a retornar por lo que conocemos como las arterias umbilicales, ¿sí? Así es como regresa, ¿sí? Hacia la placenta. Entonces, las dos comunicaciones sumamente importantes, porque me faltó una, es la que se da a través del foramen oval, donde la sangre pasa de aurícula derecha a aurícula izquierda. Y el otro gran conducto, que es el de acá arriba, que es el conducto arterioso, donde una cantidad de sangre que pasa del tronco de la pulmonar va a pasar directamente hacia la aorta, por eso se mezclan y por eso aquí está moradito, a través de una estructura que se conoce como conducto arterioso y que en el momento del nacimiento también va a cerrar. Ese conducto arterioso pues pasa la sangre de ese conducto hacia la aorta y por eso es que se mezcla. ¿Quedó clara la circulación y cómo es que va? Sí, doctora. Ahora, ¿qué sucede? Pregunta. Mande. Es que se me trabó tantito. ¿Cómo era la comunicación a través del conducto arterioso? Sí, mira, claro que sí. El tronco pulmonar, que aquí sale, ¿sí? ¿Sí lo estás viendo? Que sale del ventrículo derecho, sale, pues tiene una comunicación con la aorta. Por eso se mezcla la sangre y por eso ves que de la aorta sale rojita, pero aquí se ve morada. Y dices, ¿por qué se ve morada? Ah, pues porque sale del ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar y aquí se comunica con la aorta. ¿Y quién es el que les permite la comunicación? Pues una estructura que se llama conducto arterioso, que une la aorta con el tronco de la pulmonar. Los une. Por eso es que se mezcla la sangre. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? ¿Qué es lo que pasa al nacimiento? ¿Y por qué es tan importante, sumamente importante, pensar en ese bebé que nace y aprenderse bien toda la reanimación del recién nacido? Pues que porque en ese momento que el bebé suelta el primer llanto, en ese momento se da cambio de la circulación fetal a la circulación neonatal. Hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, obviamente, ya los pulmones cuando se empiezan a funcionar, empieza a
emerger o a salir o expulsarse ese líquido que sale de los pulmones, de ahí que sea tan importante que el bebé nazca por parto y no por cesárea. Obviamente hay razones que indican una cesárea, pero no deben de ser todas. Si no hay razones para hacer una cesárea y el bebé puede nacer perfectamente por la vía vaginal, la deben de permitir siempre, ¿sí? Entonces, cuando el bebé nace, cuando expulsa el líquido, ¿sí?, que se encuentra en los pulmones, cuando el remanente de ese líquido lo empiezan a absorber los linfáticos, y en el momento que llora, en ese momento se da un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Al darse el aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿quién se cierra? Gracias a la válvula. ¿Quién se cierra? Es el primer paso. ¿No que sí le habían entendido? ¿El foramen oval? Exacto, el foramen oval, sí, foramen oval o agujero oval, es el primero que se cierra porque aumenta la presión en la aurícula izquierda y oblitera, aquí está, mírenlo, oblitera, ¡fum!, se cierra y ya no permite el paso de sangre entre aurículas. Por lo tanto, entonces ahora disminuye la presión en la aurícula derecha. El septum primum, que es este que vemos aquí, se opone al secundum, que es el que vemos acá, y se cierra la fosa oval. Las arterias umbilicales se cierran también y van a dar lugar a los ligamentos umbilicales medio. Y otra parte, la parte proximal, da lugar a las arterias vesicales superiores. Un momentito, permítanme. Perdón, chicos. Y entonces va a dar lugar a las arterias umbilicales superiores, ¿sí? Y la vena umbilical y conducto venoso, que son los que están acá, se van a cerrar, se van a obliterar para dar lugar al ligamento redondo del hígado y al ligamento venoso, ¿sí? Esos son los cambios que van a haber. El conducto arterioso, sumamente importante, que vemos acá y que permitía la comunicación entre el tronco de la pulmonar y la aorta, se va a cerrar gracias o por el efecto de la bradicimina, ¿sí?, que es una prostaglandina y que vamos a ver más adelante. Esos son los cambios más significativos que vamos a ver en la circulación cuando ocurre el cambio de fetal a neonatal. Ya le voy a parar aquí porque ya nos toca el examen. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora.